literatura precolombina. La literatura precolombina se refiere a las expresiones literarias realizadas por los indígenas en América antes de la llegada de los europeos en el siglo XV. Estas podrían ser orales o escritas. Es muy importante señalar que en América Latina se desarrollaron diferentes culturas, cada una de ellas con una propia familia lingüística y con sus propias características. La literatura precolombina en América. En América hubo diferentes culturas antes de la llegada de los europeos, pero solo las más destacadas lograron convertirse en civilizaciones. Estas civilizaciones son la cultura maya, cultura azteca y cultura inca. Estas culturas se ubicaron entre Centroamérica y Suramérica y a través de sus costumbres determinaron la literatura precolombina. Una parte de esta literatura se encuentra inscrita en monumentos y en manuscritos, pero en su mayoría fue transmitida a través del lenguaje oral de una generación a otra, debido a que carecían de un sistema de escritura. Conoceremos un poco de la literatura de estas culturas. La cultura maya. Su escritura fue considerada la más desarrollada. Usaban ideogramas, que son símbolos que significan ideas, y fonogramas, que son símbolos que se traducen en sílabas. La mayoría de sus obras eran textos en prosa sobre la creación del mundo. Esta cultura casi no desarrolló la poesía. Sus obras de teatro eran danzas sobre rituales, y su obra más reconocida fue el Popol Vuh, una recopilación de obras míticas e históricas. Cultura azteca. Los aztecas destacaron en la poesía. Sus temáticas se enfocaban en la medicina, la historia, el derecho, la religión y los rituales. En cuanto a la prosa, tenían un propósito mayormente didáctico. El teatro se llevó a cabo en forma de danzas, rituales y canciones. Sus obras literarias más importantes son el Códice de Borgia, que es un libro sagrado sobre ritos, sacrificios y ofrendas, y el Códice de Xolotl, que es un libro popular que abarca poesía, mitología, leyendas y cantos. Cultura inca. Según se conoce, no tenían escritura, por lo que todo el conocimiento lo transmitieron de forma oral. Destacaron por la poesía con estructura narrativa sobre historia, guerras, religión, mitología y agricultura. Esta cultura desarrolló oraciones e himnos con los cuales alababan a sus deidades. El teatro, por su parte, lo llevaban a cabo en formas de danzas públicas interpretadas por uno o dos actores. Su obra de mayor reconocimiento fue Ollantay, un texto dramático de amor. En este apartado les hablaré sobre la literatura precolombina en Colombia. La literatura precolombina en Colombia incluye las historias, mitos, canciones y símbolos que usaban los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Aunque no se tiene una literatura escrita en sentido occidental, las literaturas precolombinas desarrollaron una rica tradición oral, mitológica, poética y simbólica que incluye una forma de literatura ancestral. Como principal característica tenemos que la literatura precolombina en Colombia es una fuente importante y valiosa para conocer aspectos de las culturas indígenas como las tradiciones, las cosmovisiones y la relación que tenían con la naturaleza. Cabe resaltar que el estudio sobre las culturas del pasado nos permite conocer y valorar nuestras raíces, ya que muchos de los rasgos culturales que nos definen como colombianos tienen su origen en las culturas indígenas. También promueve la diversidad cultural, dado que Colombia es un país multilingüe y multicultural.
También podemos entender el presente a través del pasado, considerando que este nos permite entender las dinámicas sociales y económicas, culturales también, que han influido en la formación de Colombia. A continuación les explicaré cuál es la principal característica de la literatura precolombina en Colombia. La oralidad. La principal característica de la literatura precolombina es la oralidad. Tiene como eje central y es usada para transmitir de generación en generación mitos, leyendas, poemas y cantos. Estas manifestaciones servían para preservar la memoria colectiva, explicar fenómenos naturales, organizar el cosmos y legitimizar estructuras sociales. Las principales características son los muiscas, pertenecientes al altiplano cundiboyacense. Estos desarrollaron una compleja cosmovisión reflejada en mitos de origen como el Bachue, la madre de la humanidad, y el Bochica, el civilizador, conocidos también por su agricultura y por la extracción de sal, un recurso muy valioso que usaban para el trueque intercambio. También tenemos los taironas. Los taironas están ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su cultura expresaba el sentimiento religioso y ecológico a través de narrativas simbólicas que todavía persisten entre los pueblos Cogi, Arahuaco y Cacahuá. Construyeron también pueblos en terrazas, como la famosa Ciudad Perdida. Eran excelentes agricultores y usaban terrazas para sembrar sus cultivos. Los quimbayas y los calimas, que habitaban en la región actual del eje cafetero de Colombia, especialmente en lo que hoy son los departamentos de Quindío, y también tenían como eje central por su increíble orfebrería, su trabajo en orfebrería, como el famoso poporo quimbaya. Otra de las culturas que tenemos es la cultura San Agustín, reconocidos por su gran elaboración de esculturas en piedra. Estos se encuentran en el sur del Huila, en donde se puede observar un parque arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1995. Los temas frecuentes para las tradiciones orales son origen del pueblo y de la humanidad, relación con la naturaleza y los dioses, guerras míticas y hazañas de héroes, rituales agrícolas y astronómicos. Las lenguas, aunque hoy en día muy pocas lenguas siguen siendo usadas, muchas de ellas fueron perdidas, se perdieron tras la conquista, y algunas de las tradiciones orales sobrevivieron y se siguen practicando. Entre estas tenemos las lenguas del Cogi, que aún siguen siendo habladas y utilizadas en contextos ceremoniales. Quiero dejarles un corto video en donde muestro una de las leyendas, que es la leyenda El Dorado, que pertenece a la cultura muisca o chibcha del altiplano cundiboyacense. Esta leyenda cuenta de un rey que era cubierto en oro y posteriormente era sumergido en el lago Guatavita en ofrenda de los dioses. Esta leyenda, junto con la sed del oro de los europeos, pues impulsó a la búsqueda del dorado y la exploración de las regiones. A continuación, un ejemplo de los mitos de la literatura precolombina. Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo.
los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumat se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumat rociaron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. Es muy importante señalar que si bien la literatura precolombina no estableció el idioma que vamos a hablar, esta ayudó en las bases de la formación del mismo, porque para nadie es un secreto que en cada país o en cada región tenemos una forma de expresarnos diferente a pesar de que hablamos el mismo idioma. Esto es gracias a que en cada cultura se formaba un proceso diferente lingüístico, es decir que cada uno tenía sus propias expresiones y esto fue migrando al idioma que se iba a establecer en la actualidad, para muchos el español. Ahora te toca a ti. Analiza e investiga qué expresiones se mantienen o cuáles ayudaron a formar las expresiones que utilizas hoy en día en tu región. Hasta la próxima.